Okay. Good evening, dear student. How are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Thank How you. was Easter for you? How was Very, Easter? very good. A lot of food. Food? Oh, la, la. What kind food you have eaten? ¿Quién fue? Dani. ¿Qué clase de comida? Ah, uy. Pues la sopa de pan, que es lo delicioso. Ah, bread Eh, soup. de soup, pe- ¿cómo se dice, profe? Bread soup. Es Break sopa de soup. pan. Mm, Ajá. bread soup. Break soup. Soup. Rice with camarones. Ay, seafood. Como Seafood. comida de mar, seafood. Seafood. Arroz. Bueno, fue todo. Muy rico, muy Coconut. rico. Very delicious, delicious. Yes, the coconut I'm rice is hungry now. okay. Just thinking about that. Okay. And Suleima, how was Easter for you, Suleima? ¿Cómo te fue la Semana I Santa? think ¿Cómo? very good. Very good. Did you rest and pray a lot? Descansaron y rezaron mucho. No, rezar casi no. Sí, como pues es una pregunta muy común de la época, ¿cierto? Because the Easter is a time for meditation, reflection, rest, praying, rezar, descansar, meditar, reflexionar. Bueno, pues dependiendo del tipo de, digo yo, de creencia o costumbres más bien de las personas, ¿cierto? Pues Entonces, esta, Pues sí. esta vez yo sí fui a las misas y me parecieron súper, súper, súper lindas. Sobre todo es la de la ok. luz, la de Esa es las la, velitas. la del sábado en la noche. Sí, fui a esa, fui a varias, el Via Crucis también que hace muchísimo tiempo desde que estaba niña, que mi mamá siempre era muy, muy devota de eso y siempre íbamos de pequeños y asistíamos y ayudábamos a los padres. Y esta vez dije, voy a ir a revivir esto, aunque Sí, hubo muchísima gente porque realmente eran como unas 3 cuadras así de la gente caminando. Y entonces no se escuchaba mucho, pero fue un poco curioso, fue chévere. La pasé bien esta vez. sí es una, son celebraciones muy religiosas. For example, the celebration of the Easter celebration, la celebración de la Pascua, the rite of the light, el rito de la luz, the Via Crucis, eh, for the people that is used to pray, la gente que está acostumbrada a rezar, a meditar. Is it is a time very good, sí, para la gente que está acostumbrada a eso. Y bueno, esa es la Semana Santa. Ok. Bueno, no sé, Nati, si va a venir o no. Bueno, chicas. Martes, miércoles, Wednesday
next Wednesday, last Wednesday, I did share the question and answer. A cada una le envié una pregunta y una respuesta, ¿cierto? Me imagino que les llegó. Sí, profe. Listo. What is the idea? The idea is each of you has a question and an answer. Pay attention because when one of you asks the question, there is another who was the answer. Cuando uno de ustedes hace la pregunta, el otro debe estar bien atento a ver si es la respuesta a la pregunta que tiene la persona. Las preguntas se las di enumeradas, pero la respuesta no. ¿Con qué fin? Con el fin de estar atentos a ver. A mí me tocó la pregunta 1, pero ¿cuál respuesta tengo que dar? Entonces, esa es como la idea. I am going to share my screenshot. Let me know if you can see my screenshot. Me avisan, por favor, si pueden. No, teacher. I can see. Yes. Ay, sí. Bueno, vamos a poner esto aquí. Okay. Who has the first question? ¿Quién tiene la primera pregunta? Sería Natalia. Question number 1. Yo, profe, yo. Okay. Me he dado cuenta, qué pena. What did she cook last week? Okay. Y la respuesta What la did she cook last week? No, porque no es la respuesta a esa pregunta. Ah, ok, profe. Entonces, la persona que tiene esa respuesta es la que debe darla. What did she cook last week? Yo, teacher, creo. Pues Okay. aparece la pregunta última y después sale una pregunta. Entonces, pues yo me imagino que como están preguntando que está cocinando, entonces en la respuesta sería she cooked an special dish with seafood. Okay. She cooked a special dish with seafood. Ella cocinó un plato especial con frutos de mar, sea comida de mar. She cooked a special dish with seafood. Ok, question 2. Esa la tenía Nati. Where have you lived in previous years? Who was the answer to?
¿Quién tiene la respuesta de la pregunta 2? I had lived in several cities in Colombia. Okay, I have lived in several cities in Colombia. Okay, question 3. Yo. We were there ruined this morning. Why were they running this morning? ¿Por qué estaban corriendo ellos esta mañana? And the answer is they were running because they were training for a competition. They were running because they were training for a competition. Okay. I invite you of see the 3 questions. What is the time used in the 3 questions? ¿Cuál es el tiempo utilizado en esas 3 preguntas? For example, for the first question. Yes, for the 3 questions, it is the past tenses, but what is the past tense? Specific past. For example, for the first question, what is the time? Or the past tense? She cooked a special dish with seafood. Okay. What is the past tense? Cooked. Yes, cooked. What is this past tense? Cooked. Yes. ¿Cómo se llama este tiempo? Pasado. Yes. For the 3 questions, it is the past tenses. Para las 3 preguntas es pasado. But what is the specific past tense? ¿Cuál es el? Yes. El segundo es presente. No, perdón, este es el tercero. Es con... Las 3 preguntas y respuestas están en pasado. Pero recuerden que vimos, remember, we saw 3 past tense: simple past, perfect past, and past continuous. What is the fifth past tense? Had se utiliza en afirmativo. Bien. No, had es un auxiliar, ¿no? Yes. No. What is the past tense ending in AD? ¿Cuál es el pasado que termina en ED? En la segunda es lived. Here. Cook. Yes, here. Es decir, aquí hay 3 pasados. Recuerden los 3 pasados que hemos visto. Pasado
Pasado perfecto, pasado Simple continuo. past, exactly. Simple past, past perfect, and past continuous or past progressive. El past El tercero continuous es es el... past progresivo. Exactly. What is the El tercer, characteristic for what is the characteristic for the past continuous? El ing. ING. Verbo in past Y el were. plus verbo ending in ing. El verbo en pasado, el verbo auxiliar en pasado más el verbo terminado en ing. It is the past continuous or past progressive. What is the past perfect? El primero. como es decir, el de perfecto es como decir que por ella como ha cocinado, Yes. ¿sí? Ajá. Entonces, como dice cocinado, o por ejemplo decir yo he amado, ¿sí? No sé si esté más. Ese es presente Perfecto, perfecto. Sí, ese es presente sí. perfecto. No, Para de past perfect, yo había vivido. había, eso, había. Yo había vivido en varias ciudades en Colombia, ¿cierto? Ujú. ¿Dónde habías vivido en años anteriores? ¿Dónde habías vivido tú en años anteriores? Ese es had, es el verbo have in past, ¿cierto? In past simple. Habías, ¿dónde habías vivido tú en años anteriores? ¿Cierto? And the simple past, you can see the difference between the simple past and past perfect, past progressive. El past perfect y el past progressive o continuous tienen un auxiliar. But the simple past, por eso se llama pasado simple, es porque no tiene un verbo auxiliar. Es el sujeto, el verbo más lo que complementa la frase, ¿cierto? Hay un auxiliar cuando hacemos pregunta o cuando hablamos de negación, con el do, el verbo do in past. What did she cook last week? ¿Qué ha cocinado ella? ¿Cierto? ¿Qué cocinó ella? ¿Qué cocinó ella en la semana pasada? Entonces miren que al dar la respuesta, ahí sí retomamos el verbo principal en pasado simple. Past perfect es el auxiliar de have, el verbo have in past, plus the principal verb in past simple, ¿cierto? En pasado simple. Auxiliar más pasado simple. And for the past continuous, auxiliar en pasado más el verbo en un participio presente. El participio presente es el terminado en ing o en Spanish is ending in ando, endo, ¿cierto? Cantando, corriendo. Yo estaba corriendo esta mañana porque estaba practicando para una competencia. O ellos estaban corriendo porque estaban practicando para una competencia. It is clear? Yes, it's clear, teacher. Ok. Bueno. For today, we are going to talk about used to. Used to. ¿Qué comprenden ustedes con esta expresión used to? Usado para, usar para. Usado para. Tiene coherencia, tiene sí sentido. Como un conector, sí. Como un Usar conector.
como algo que va, sí, que va uniendo. Ajá. Ok. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, use to, pues lo primero que pensamos es en usar, ¿cierto? Usar para. But this expression indicate a past, una action in past. También indica una acción en pasado. It is a modal verb. What is a modal verb? ¿Qué es un verbo modal? ¿Saben ustedes o tienen idea de un verbo modal? Algo que se utiliza frecuentemente como... Pues hay algunos como can, could, might, may, Ajá. should, would que es podría, o will que es del futuro. Will, el futuro. Can, el verbo can, no sé, de poder. Must, la mayor parte, must. O sea, hay 8, No, exacto. must. Must. Ajá. Esos son verbos modales, ¿cierto? Hay 8 verbos modales. Esos verbos permiten darle a una frase un sentido distinto, acompañan a otro verbo, ¿cierto? Y le cambian en cierta manera el contexto de la oración. Cambian en cierta medida el contexto de la oración. In this case, used to. Used lo conocemos como el verbo usar, ¿cierto? But if you can see here, si pueden ver aquí, por ejemplo, este verbo está en pasado, ¿cierto? Used es como un pasado simple. This expression indicates solía hacerlo, ¿cierto? Es una expresión que indica solía hacerlo. For example, there are three ways for to use to. Hay 3 maneras de utilizar este used to. ¿Qué significa entonces used to en esas 3 maneras distintas? It is an expression that means what used to be done in a past time action. For example, she used to work very late. Ella solía trabajar hasta tarde. Cuando este used to indica una acción de algo que se acostumbraba o que se solía hacer. Entonces, used to indica solía hacerlo. Ella solía trabajar hasta tarde. Estaba acostumbrada a trabajar hasta tarde. Ese es el primer uso que tenemos de used to, como una acción. There is to used to as an adjective. También existe used to como un adjetivo. It indicates what a person is used to doing, es decir, lo que esa persona estaba acostumbrada a hacer, lo que acostumbra, ya no como un pasado, sino que el adjetivo, el used to, lo denomina como la costumbre, ¿cierto? Por ejemplo, ese used to está siempre precedido del verbo to be, para indicarlo como adjetivo del verbo to be. Por ejemplo, she works very late. Ella trabaja hasta tarde. Como esta misma frase, pero aquí lo vamos a ver en otro contexto. She works very late. Ella trabaja hasta tarde. She is used to eat. Este used to aquí indica ella está acostumbrada a hacerlo. ¿Cuál es el adjetivo? Siempre va a ser esa palabra acostumbrado, acostumbrada. She is used to it. Está acostumbrada a hacerlo.
Entonces está used to antecedido por el verbo to be. I am used to it. Yo estoy acostumbrada a hacerlo. O si no quieren, pues aquí porque hay una frase precedente, sino este it es reemplazado por she is used to work very late. Ella está acostumbrada a trabajar hasta tarde. ¿Is clear? Aquí used to como acción, aquí used to como un adjetivo. Está indicando que esa persona está acostumbrada, ¿cierto? Antecedida por to be conjugado. And another use for used to is. Used to is a connector to indicate a destination and an objective and an intention, a function, es decir, como una preposición. El verbo usar está precedido del to, pero aquí este to es la preposición que indica a este verbo como una acción que indica la destinación de algo, el objetivo de algo, la intención de alguna cosa o la función de alguna cosa. Es algo explicativo. For example, this device is used to send message. Este aparato es usado para, miren que para enviar mensajes. Si ustedes ven aquí el used to, la expresión entera significa solía hacerlo. Used to, acostumbrado, acostumbrada. Used to, aquí el verbo usar y aquí la preposición para, una intención, para un objetivo, para un fin, para una explicación, para una destinación. Entonces puse, por ejemplo, valga la redundancia, otro ejemplo. Aquí aparece used to, porque está el verbo ser, el verbo to be, ¿cierto? Que permite que esté acá conjugado como en un pasado. Es usado para. En cambio aquí, si yo digo you use it to sing, yo lo uso para cantar. Está indicando que, por ejemplo, el micrófono lo uso para cantar. Aquí aparece conjugado. Esto es lo que nos hace entender la diferencia entre el used to como una acción. ¿Is clear? Es decir, que cada vez que vamos a encontrar este used to, no lo vamos a ver en el mismo contexto. Uno para calificar, describir como adjetivo, otro para una acción, otro que está conectado a una preposición que lleva a una explicación. Ok. Today, we are going to act in the used to as action. No, y nos vamos a centrar aquí en este used to como él solía hacerlo. Why? Because we are going to talk about past tenses. ¿Por qué? Porque estamos hablando o porque vamos o hemos estado hablando de tiempos pasados. Entonces, la sola expresión used to indica un tiempo pasado. Que en lugar de decir yo cocinaba todos los días, I cook every day, yo puedo decir I used to cook every day. Yo solía cocinar todos los días. ¿Estamos claras? Yes, teacher. Bueno. Ok. What is the structure for use used to? ¿Cuál sería entonces la estructura para utilizar este used to como una acción?
When we talk about action that used to be done. Entonces, cuando hablamos sobre acciones, este used to se da de la siguiente manera. For the affirmative form, subject plus used to plus verb. I used to sing when I took a shower. Yo solía cantar cuando tomaba una ducha. You used to play football every afternoon. Or soccer. Aquí cabría más bien soccer, ¿cierto? Okay. En inglés es soccer. You used to play soccer every afternoon. Tú solías jugar fútbol cada tarde. He or she used to go to the movies with his or her friends. Él o ella solía ir a ver películas con sus amigos. We used to walk in this park many years ago. Nosotros solíamos caminar en este parque hace muchos años. They used to travel every summer. Ellos solían viajar cada verano. Esa sería la parte afirmativa. Remember, when we use the negative form or the question, the sentence change. Cuando utilizamos la forma negativa o las preguntas, ya la oración cambia. Why? Because it is the verb, auxiliary verb, did. O el verbo do, ¿cierto? En este caso, conjugado en pasado. Cuando ya conjugamos este auxiliar en pasado, este used to retoma su forma en presente, ¿cierto? Como en los otros tiempos que hemos visto, simple past, perfect past, past continuous. Cada vez que hacemos preguntas o usamos negación, el verbo vuelve a su estado. Did not or didn't, de short form, la forma corta. Used to, conjugado, plus verb, también en su naturaleza. Zuleima, do you want to read this sentence? ¿En negativo? Yes, I did. I did not use to sing with the tooth as shower. When I took a shower. Sí, shower. 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 Exactly. Que yo no solía cantar cuando tomaba una ducha. Or I didn't used to sing when I took a shower. Danny, number 2. Negative or affirmative? Yes, negative. You did. You did not used to play football every afternoon. Okay. Tú no solías jugar soccer every afternoon. Aquí me equivoqué, pues era soccer. Lo puse como, pues así también se escribe en inglés, pero en inglés realmente fútbol es soccer, ¿cierto? Ok. Number 3, Zuleima. Yes, teacher. She does not use the movies with her friends. Okay. He or she did not used to go to the movies with his or her friends.
Okay, Danny, number 4. We did not used to walk in this park many years ago. Okay, and number 5, Suleima. They did not use it to travel to every summer. Summer, okay. They did not or they didn't used to travel every summer. Okay, for the question, we continue with the verbo do. Continuamos con el verbo do in past. Recuerden que para las preguntas invertimos siempre el sujeto con el verbo, ¿cierto? Ya no aparece el sujeto de primero, sino el verbo auxiliar. En este caso, did. Did I used to see when I took a shower? Danny, do you want to read number 2? Did you used to play football every afternoon? Okay, Suleima, number 3. Did he use it good the mornings with his friends? Ok, bueno, entonces la vas a leer solamente con he. No vas a utilizar she ni her. Her es el possessive for she and his for he. Okay. Okay. Did he use it good the mornings with his friends? Ok. Entonces, when used is in past, cuando este used está en pasado, decimos used, ¿cierto? But when use is in present, did he use to go to the movie with his friends? Este use, esta E suena muy sutil, use, ¿cierto? Prácticamente hasta la S. And Nati no. Dani. Did we used to walk in this park many years ago? Okay, and Sulaima. Last sentence. Did they use it travel every summer? Okay, did they used to travel every summer? Ok. ¿Nos queda claro la estructura para afirmativo, negativo en question? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Bueno. Yo les había compartido a ustedes un drive. A Dani no, porque no tenía, como en la base de datos no me aparece en el Excel que me compartieron no me aparece tu correo personal. Solamente puse en esa tabla el institucional que tú me compartiste aquí en el WhatsApp. No, a mí tampoco me llegó eso. Sí, yo se los mandé el miércoles, se los mandé. ¿Al correo institucional, teacher? No, no al institucional, al personal que me aparecía en la tabla que me enviaron, sí. Entonces no sé, Ok, Dani, no lo había abierto. si me compartes ese tuyo, yo te comparto este archivo de John Board. El correo personal que yo no sé por qué no me actualizaron esa ficha. Profe, ahí se lo envié. Gracias. Listo, ya te voy a compartir el documento.
A ver si me da para... Porque si no, no lo podrías abrir. Ah. Bueno, mientras se abre el documento, vuelvo acá para que vayan pensando en estas preguntitas. Esas mismas están en ese documento. Voy a compartir estas preguntas en el chat. The idea is to do the activity for speaking. La primera parte es para hacerla como oral. Ustedes van a tratar de responder estas preguntas y las dicen pues hablando simplemente al oral. Ay, no, este computador me da a veces como una... Bueno. I am going to share the question in the chat. Les voy a compartir las preguntas en el chat. Pues. Mientras le comparto a Dani el documento para hacerlo colaborativo. Pues compartir. O sea que debemos contestar You esas are going to preguntas. question. Sí, primero hablando, ¿cierto? Van a tratar de contestarlas primero hablando. Do you have 5 minutes for answer the question? For example, what did you used to do when you were little? ¿Qué solías hacer cuando tú eras pequeña? What were you doing at Easter last year? ¿Qué estabas haciendo en la Semana Santa del año pasado? What did you do in Easter this year? ¿Qué hiciste en esta Semana Santa? And what had you done before starting to study at the UNAD? ¿Qué habías hecho antes de comenzar tu estudio en la UNAD? What is the idea? To use the sample de past tenses. Usar estos 4 tiempos pasados. Use to como solía hacerlo. El pasado simple, el past perfect and el past continuous. En esas 4 preguntas están esos 4 tiempos. Entonces, do you have 5 minutes for answer the question. Primero las hacemos así pues oral y luego entonces las podemos hacer acá en el documento compartido. ¿Está clara la instrucción? Yes, teacher. Mientras tanto lo voy a compartir a Dani.
Pues, pues. Listo. Editor. If you are ready, let me know, please. Si están listos, me avisan.
Are you ready? Bueno, chicas, ¿terminaron? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Hay que Okay. escribir. Sí, but first of all, you are going to share your answer. Primero van a compartir sus respuestas en forma oral, que quede como registrada la parte del speaking, ¿cierto? For example, first question, voy a tener ya el documento. What did you used to do when you were little? ¿Qué solías hacer cuando eras pequeña? What is your answer, Dani? I used to play with my friends at the school, and also I used to play with my brothers in the farm. Okay, Suleima, what did you used to do when you were little? Okay, teacher. I use it to read yourselves with my father. Okay. What were you doing at Easter last year? ¿Qué estaban haciendo en la Semana Santa del año pasado? One action, una acción, one activity, una actividad. Who want to answer? ¿Quién quiere responder de question 2? I Yo, was okay. Dale, Dani. I was
Oh, I was watching movies about events, important events, Catholicisms. Catholic, yes. Ajá. And Suleima? Travel to the Pauna Pools. Oh. Okay, for the question 3, what did you do in Easter this year? ¿Qué habías hecho en esta Semana Santa? Zuleima. I use it to the work a lot. In this Easter, este año. Yes, Do teacher. you Yes, want to teacher. repeat? Okay. And Danny? I was to the church and I ate a lot of food. Okay, for the last question, what had you done before starting to study at the UNAD? Ay, ese perro de allá arriba. ¿Qué estabas haciendo antes de comenzar tu estudio en la UNAD? Who want to start to answer? ¿Quién quiere comenzar la respuesta? I was working and interesting. Okay. And Suleima? I was to work teacher class in the private school. Okay. Now you are going to write this answer in this document. Ahora ustedes van a escribir for the production writing, para la producción escrita, esas mismas respuestas las van a escribir acá. Con esta, han manejado Jamboard, ¿cierto? No, teacher. Bueno, entonces, sí están viendo aquí la manito, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces ustedes simplemente le dan clic aquí y escriben la respuesta acá. Ya ustedes, pues aquí manejan el color. Entonces, si tienen la respuesta escrita, no sino que la copian aquí y ya le dan guardar y luego cancelar. Y la pegan aquí. Por ejemplo, guardar. Y pego mi respuesta aquí. Y debajo, por favor, escriben el nombre de ustedes. Esto es editable para que quede la evidencia de que ustedes, por ejemplo, entonces esta es mi respuesta, la de Marta, ¿cierto? Luego, con la segunda, también con la etiquetica, pegan la respuesta acá. ¿Quién está unido aquí? Dani. Zuleima, ¿sí revisaste que te llegó
el documento. Teacher, estoy buscándolo. Ah, Qué listo. pena. Bueno. No, dale, tranquila. Dani, do you want to write your name? ¿Podrías escribir tu nombre abajito en la etiquetica abajo, porfa? Lo puedes editar. Profe, qué pena, no lo encuentro. Te lo vuelvo a enviar, Zuleima. Por favor. Listo. El tuyo es Zuli, ¿cierto? Sí, señora. Zuli, aquí aparece que te lo vamos a volverlo a escribir. Bueno, ahí te lo acabé de enviar. Dani, voy a escribir tu nombre aquí. Profe, gracias. Es que cada vez que le voy a dar enter y se me desaparece, se me olvida que no puedo dar enter. Qué pena. Ah, bueno. Ok, yo te lo borré entonces, o lo borraste tú al tiempo. Hicimos las dos. Listo, profe, qué pena. No, dale tranquila. Profe, qué pena, a mí no me deja ingresar. No Sí, sé. qué charro. Producción activa, abrir con Ay, porque mira que te lo compartí como si fuera editor, ve. Vamos a volverlo a poner. Ah, ¿sabes por qué? ¿Será el porque correo es Hotmail, ¿será por eso? será, será porque es Hotmail? Sí, porque, o sea, yo le doy clic Ajá. y me parece que ni a Google, que como que me la rechazara. A ver, espérate, le doy solicitud de acceso. Se envió la solicitud. ¿Será porque es Hotmail? Sí.
Sí, profe, no me deja. ¿Y será que con tú te sabes el de la UNAD? La verdad no. ¿Y no se puede compartir las respuestas ahí en mensaje? No. Bueno, entonces hagamos este es el tuyo, Dani, ¿cierto? Bueno, me lo Sí, dices ahí profe. en el chat y yo te la comparto acá. ¿Cierto? La compartes ahí en el chat y yo pongo la tuya acá con tu nombre. Ah, ok, profe. Qué pena. No, dale tranquila. Estos, ¿cómo se llama esto? Google, Gmail, Hotmail, Yahoo, tan charros, ¿no? No deberían ser egoístas. Si se comparte algo, pues listo. Porque si las tienen escritas no es sino copiarlas y pegarlas y ya ponerlas en el documento compartido. ¿Qué le pasaría a Nati? Que no, ni tampoco escribió nada. Listo, profe. Ay, yo hablando y resulta que tenía micrófono desactivado. Dani, ¿no volviste a escribir la primera? Y aquí me faltó la palabra school. Okay. Zuleima, ya no has escrito las otras tres respuestas.
Ahí están todas, profe. Ah, ahí están todas. Ay, perdón. Que son respuestas cortas. Ah, listo, listo. Espérate entonces. Hola, Zuleima. Esta es aquí. Zuleima. Aquí. Ay. No me digas que la... Ah, sí. Bueno, esta es la primera. Vamos para la La primera segunda. va hasta my father. Bueno, vamos entonces con la segunda. Hasta my father. Yes. Yes, teacher. Aquí dice The sun. I was to work a lot. Hasta love. Hasta love. Ahí, esa es la segunda. Mm, La segunda No, va profe. hasta La aló. segunda va hasta they use it to travel to the Pauna Pools. Esa es la segunda. O sea The que esta second sería. sentence. Bueno, entonces. La primera es I used to ride horses with my father. Ah, ok. Yes, teacher. Listo, Zuleima. Y la segunda va hasta Paul. Paul. Hasta pool. Sí, señor. Ah, Paul. Bueno, and this is the first question. And for the second, I used to travel to the aquí, pool. The second question, answer is esta, ¿cierto? Esa sería la segunda. Sí, profe. And I was Y to la work a lot. va la tercera, sí, señora. I was to work teaching. Bueno, esta creo que es con el had, no con el was, ¿cierto? Porque es el past perfect. Ah, ok, teacher. Sorry. Pongamos aquí tu nombre. Leila. I was to work. Bueno, miramos esta frase ahorita. Es decir, este es el pasado simple. What did you do in yesterday year? ¿Qué hiciste, cierto? I was. Cuando usamos este auxiliar, Zuleima, I was work. What did you do? Este sería simple past. I worked. What did you do? Este sería simple past.
Yo trabajé. Simple past es worked, ¿cierto? Sería worked, que sería el pasado simple. And for the... Y la última es I was to work teaching classes in a private school. Okay. Yes. Bueno. What had you done before? ¿Qué habías hecho antes de empezar tu estudio en la UNAM? I was to work. Y dice simple past, aquí sería el pasado simple, worked, ¿cierto? Sí me hago entender, Zuleima. Como la pregunta está en pasado simple, la respuesta debe ser también pasado simple. I worked a lot. Ok, profe. Así, I worked a lot. Ay, ¿por qué se me fue esa segunda E? What did you do? What did you do? ¿Cierto? Yo había estado trabajando. Este ya es un... Dani, este va más allá del past continuous. Perfect continuous, creo que es este. Había estado trabajando. I had worked. I had worked. I was working. Ahora sí. Y aquí, Zuleima, si tú dices I was to work teaching. Aquí debías utilizar entonces I had, I was working. Espérate, vamos a mirar aquí el... What had you done before starting to study at junior? ¿Qué habías hecho? Habías hecho, ¿cierto? Ese es past perfect. Past perfect. El had y el verbo en pasado. Had y verbo en pasado. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Estamos trabajando los 4 tiempos para poder entender la utilización de cada uno de ellos. Y volvamos acá. I used to write, este está bien. I used to travel. Este used to es acá en el primero, que es el que utiliza la expresión used to, ¿cierto? Y aquí es were doing, estabas haciendo. Entonces I was traveling. Aquí debías responder así. I was traveling. I was traveling. ¿Qué sería el past continuous? ¿It is clear?
Ok. Listo. Bueno. Bueno, chicas, entonces había una última actividad, pero esa la vamos a dejar para el inicio de la próxima semana para que no quitarles más el tiempo a ustedes. Que es una actividad donde ya hacemos la sistematización a partir de un texto con el use to, identificar el use to como acción e identificarlo como otro uso. Si es use to como modal verb, el texto lo vamos a subrayar en azul, y si es use to como en otro contexto, el texto en verde para una acción y en azul para otro contexto. Y un link de EducaPlay donde ya sistematizamos los 4 tiempos: Simple Past, Past Perfect, Past Continuous y Used to. Entonces, estas 2 actividades las dejamos para iniciar la clase del miércoles, ¿ok? Para no quitarles más el tiempo a ustedes. Ok, teacher. Okay, thank you very much for your participation. See you next week. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you, Dani. Have a good night. Goodbye. Okay, bye. See you. Good night. Good night.